Radio UNACH presenta El Rincón de Sísifo. Un esfuerzo hecho por y para estudiantes universitarios que se instituyen en la discusión de los derechos fundamentales, la historia universal y los eternos dilemas filosóficos. Al micrófono, Francisco González y José Juan Pérez. Bienvenidos una vez más a El Rincón de Sísifo, frecuencia universitaria a través de Radio UNACH. Me es muy grato saludar en este momento a mi querido colega José Juan. Hemos tenido una acalorada discusión en la cabina la vez anterior y bueno, se han concatenado los temas de una forma inaudita para nosotros y bueno, nos da mucho gusto porque podremos seguir tal vez en estas discusiones acerca de los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, la idea de autoridad y bueno, los límites que podría tener en una sociedad como la nuestra. Y dado esos temas que han quedado por ahí y viendo también la favorable respuesta de nuestra querida audiencia, siempre generosa con nosotros, pues vamos a dar continuidad a ese debate que, digamos, nunca está cerrado, pero que siempre tenemos que hacer una pausa para la reflexión. Y con estas palabras te saludo, estimado José, y bueno, pues también a nuestra querida audiencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas nuestros radioescuchas que siguen la frecuencia universitaria de Radio UNACH. Agradecemos a todas y a todos por acompañar este esfuerzo que hace la máxima casa de estudios en el estado, por llevar estas discusiones a todos los rincones donde haya acceso a estas nuevas tecnologías de la información. Y efectivamente hemos abordado un tema que es bastante especial, porque incluso en estudios universitarios es un tema que podría llevarnos una especialidad o incluso un máster o una maestría, por ejemplo. Y me gusta porque, bien lo comentaba yo en la sesión anterior, este es un tema en el que me siento bastante cómodo, no siento que me aventajas tanto, Francisco, pero a pesar de ello sigo aprendiendo como siempre de ti, sigo nutriéndome de tus reflexiones y agradezco mucho tu presencia en este espacio. Pues damos la bienvenida y continuamos con esta discusión que hemos dejado en el tintero para el día de hoy. Muy bien. Y nos estabas comentando la parte que a mí me interesa mucho explorar, que es la que tiene que ver con la reflexión filosófica tocante a esta defensa en contra de lo abrasivo que pudiera resultar el Estado. Me gustaría que nos platicaras, si a ti te parece, un poco acerca de esta propuesta liberal y finalmente yo quisiera concluir con algunas ideas que pudieran ser una amalgama a lo que has venido comentando y a lo que yo he puesto en la mesa de discusión. Sí, el liberalismo político es una filosofía que parte, yo diría, el padre del liberalismo político, al menos en su versión más clásica, sería el filósofo inglés John Locke. Justamente entrando un poco en controversia en su segundo ensayo sobre el gobierno civil con la idea de Leviatán hobbesiana, ¿no? De pronto, este Leviatán del que habla Thomas Hobbes es una especie de estado completamente absolutista en el que el soberano, en este caso el que, digamos, a través del acuerdo y el pacto social va a detentar la autoridad, dispone de la completa libertad de los ciudadanos. Y entonces, en ese sentido, John Locke va a decir que no, en ese contrato social que establecemos los seres humanos, no renunciamos a la totalidad de nuestra libertad, ¿no? Eso es muy importante para ellos. Nosotros solo renunciamos a una parte de la libertad. Y esa parte de la libertad, fíjate cómo es, ¿no? Así son los filósofos. Dice, bueno, lo único a lo que renunciamos, dice John Locke, es a la posibilidad de matar a otro, de hacer valer mi derecho por la fuerza. Es lo único a lo que yo renuncio, a mi capacidad ejecutiva. Pero yo no renuncio a mi libertad. Y aquí viene un punto bien interesante, ¿no? Esta libertad que, según John Locke, es un bien natural, ¿no? Ahí John Locke tiene un poco una doctrina del derecho natural, ¿no? Habría un derecho previo al Estado, que es el derecho a ser libre, y el Estado no te lo puede quitar.
Lo único que toma el Estado o la autoridad es el derecho que tú tienes a ejercer tu poder ejecutivo, ejecutar a alguien, ¿no? Pero no puede el Estado, digamos, intervenir, por ejemplo, y eso era un punto muy relevante para John Locke, en el tipo de religión que uno tiene, por ejemplo. El Estado no me puede imponer a mí un tipo de conciencia religiosa. Todos somos católicos, o todos somos anglicanos o musulmanes, porque ahí hay un límite, ¿no? Justamente la defensa del liberal, en ese sentido, va a ser una defensa de una especie como de libertad en sentido negativo. Para usar las palabras de otro gran liberal, Isaiah Berlin, para el cual esta idea de libertad en sentido negativo es una idea muy simple, ¿no? Nosotros, claro que sí, los seres humanos somos libres, y en ese sentido negativo, somos libres en la medida en la que no hay coacción por parte de otros. Es decir, en la que no hay interferencia para que yo pueda hacer lo que quiero. Entonces, en un estado en el que no existe, digamos, en un estado de naturaleza, en el que no hay un poder estatal, yo soy, pues sí, de cierta forma libre en sentido negativo, en tanto que no hay un poder que coacciona mi vida. Pero eso es justo lo que uno cede a la hora de hacer el contrato social, ¿no? Entonces, tenemos ese estado, digamos, en el que los seres humanos valoran su voluntad de tal manera en la que quieren simplemente no ser sometidos por otros, pero al mismo tiempo reclaman una libertad en sentido positivo. Es decir, no solo que no se me moleste a mí en mis derechos, en mi vida privada, en mis cuestiones, mi personalidad, sino también, y aquí viene el punto fuerte, que yo pueda desarrollar mi propia libertad. Entonces ahí aparece la idea de libertad en sentido positivo. Pero para la tradición liberal, ese desarrollo de la libertad en sentido positivo juega un papel la Constitución, los derechos. Nosotros no podemos tener libertad positiva, es decir, el derecho a determinar cómo quiero yo vivir mi vida de forma libre si no hay un Estado de Derecho. Entonces es un doble juego. Por una parte, el Estado no puede meterse por completo en mi libertad negativa, porque mi libertad negativa justamente me dice que yo no debo de ser coaccionado, que no hay legitimidad para que mi voluntad se someta a la voluntad de otro. Pero por otro lado, no nada más soy libre para que no se me moleste, sino que también soy libre para llevar a cabo acciones que desarrollen mi personalidad. Y en ese sentido es donde aparecen las constituciones. Entonces, el liberalismo va a defender justamente la idea del individuo, de la autonomía, frente, por una parte, a la coacción, pero también frente a la idea de una constitución que te dice qué tipo de vida debes tener. Porque las constituciones deben permitir que cualquier persona elija la vida que quiera, sin restricción. Y entonces ahí aparece la garantía, creo yo, del libre desarrollo de la personalidad. Sí, fíjate que eso que acabas de apuntar es bien interesante y creo que podríamos incluso plantearlo desde una idea de la historia del constitucionalismo a nivel no solamente mexicano o latinoamericano, sino a nivel mundial. Por ejemplo, te doy un dato, el primer intento constitucional que tiene la Nueva España, ya convertida en México, son los sentimientos de la nación, y parte de lo que los sentimientos de la nación decían es que la religión oficial mexicana era la religión católica. Claro que en el momento en que se expresa los sentimientos de la nación, que es el siglo XIX, pues no había esta evolución del pensamiento filosófico al grado de determinar que efectivamente habría que permitir a las personas decidir qué religión tomar, y tampoco es que hubieran muchas opciones, viniendo de una dominación que precisamente se hizo a partir del presupuesto del catolicismo. Y que quede claro, no esto es una crítica hacia ningún tipo de religión. Fíjate que al final, mira, a mí me ha pasado algo muy curioso. Yo tengo aproximadamente unos 6 o 7 años, y me gusta mucho, por ejemplo, cuando me toca impartir la materia de derechos humanos, porque creo que al final el discurso de los derechos humanos bien entendido lo que pretende hacer es crear ciudadanía, un tipo de ciudadanía empoderada.
yo siempre le he dicho a mis alumnos y a mis alumnas, los derechos humanos no tienen otra lógica más que permitirte hacer lo que quieras hacer. Piensa tú, por ejemplo, en este famoso eslogan de Barbie de sé lo que quieras hacer. Y que en realidad no es tan utópico. Y cuando yo a veces digo esto, les digo a mis alumnos que hagan un ejercicio, les digo, ¿qué es lo que más has querido hacer en la vida y que no has podido hacer? Y hay de miles de respuestas. Por ejemplo, hubo un chico que me decía que toda la vida había querido practicar ballet. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no lo has hecho, no? Y me decía, pues es que mis padres dicen que el ballet es para niñas. Bueno, pues lo que pasa es que tú estás aprendiendo que el libre desarrollo de la personalidad te permite que mientras tú no le hagas daño a tus padres ni a tus semejantes, puedes expresar tu personalidad bailando. Porque me decía, es que yo veo a las personas que están haciendo bailes, veo al ballet folclórico, por ejemplo, de San Petersburgo, y siento, me decía él, incluso usando sus palabras, que a mí me llamaron mucho la atención, siento un orgasmo cultural. Okay. Y mi sueño es algún día estar en un escenario como esos. Yo le decía, mira, estás en la edad perfecta para poder buscar conseguir ese sueño. Y luego le decía, pero es que ¿qué puedo hacer si todo el mundo va a decir que eso no es correcto para una persona como yo? Entonces, el discurso, te decía yo, de el libre desarrollo de la personalidad también es uno que hay que entenderlo muy bien, porque hay muchas evidencias de personas, instituciones, estados mismos, que bajo el amparo de la idea de la autodeterminación, del empoderamiento, han hecho desfiguros que tampoco son adecuados. Creo que, como en todo, hay que buscar las cosas en una sana perspectiva y en un justo medio. Pero lo que sí te puedo decir es que algo interesante y que a mí es lo que a mí me llama este día y lo que yo quisiera poner aquí en evidencia es que detrás del pensamiento jurídico, detrás de la configuración de un Estado, detrás de la política pública, subyace el pensamiento filosófico. Estas ideas de liberalismo que ahora están impresas en la Constitución, pues han sido posibles precisamente este desarrollo evolutivo del pensamiento. Hace 20 años, por ejemplo, no podríamos haber imaginado que una persona que tenía tatuajes visibles pudiera conseguir un trabajo digno y remunerado, porque el tener un tatuaje era un sinónimo de discriminación. Y el Tribunal Constitucional Mexicano ha avanzado tanto que ha determinado en diversas sentencias que el decirle a una persona no puedes tener trabajo, no por tu capacidad, sino por la forma en la que expresas tu personalidad, es una clara falta a tu derecho constitucional de expresarte como quieres. Lo mismo con tener el cabello largo, lo mismo con decir que no te sientes identificado con el sexo masculino, ¿no? Que quieres tener otra identidad sexual, etc. Creo que al final el problema no va a descansar solamente en la modificación que se haga a las normas constitucionales, infraconstitucionales. Hay un trabajo, fíjate, muy interesante, ya con esto quiero yo ir terminando, de un profesor de Estados Unidos, Damask Mirjan. Él escribe un libro que se llama Las caras de la justicia. Cuando se da esto de la muy afamada reforma constitucional en materia de seguridad y justicia en México, que fue la inclusión de los procesos adversariales en materia penal, bueno, pues esto fue tendencia en toda América Latina, empezando con Chile, Costa Rica, México, Colombia. Lo que dice el profesor Damasca es que las cosas no se resuelven solamente por reformas constitucionales. Lamentablemente a veces pensamos que simplemente cambiando una ley, las cosas al día siguiente, por arte de magia, ya cambiaron. Y la verdad es que en México es el caldo de cultivo idóneo, es el laboratorio perfecto para entender que las cosas no funcionan así. Piensa tú, por ejemplo, la Ciudad de México, que es una de las entidades federativas a nivel hemisferio, a nivel América, donde más leyes se promulgan. O sea, en la Ciudad de México hay leyes hasta para usar el metro. Bueno, que haya una adhesión de esas leyes en la cultura, en el etos popular, es otra cosa muy distinta. Ahora, lo difícil es no solamente permitir estos derechos a nivel legal, sino realizar un cambio cultural en las personas, que es a la conclusión que llega el profesor Damasca. Los gobiernos, los estados, las familias, las personas en lo particular, deberíamos de invertir más en un proceso de deconstrucción personal que nos ayude a ver al que es distinto sin la necesidad de ponerle etiquetas. Que yo pueda ver que una persona viene
expresando su personalidad, siendo como él quiere ser, sin una imposición social ni legal, y que yo no me tenga que espantar porque lo veo mal vestido, porque lo veo que se expresa de una manera incorrecta al hablar. Eso creo que es lo más complicado, o es el dilema que tenemos como mexicanos, y es la gran afrenta que nos toca ahora en este siglo XXI desarrollar y poder hacerle frente. Me gustaría, muchas gracias, José, me gustaría también a mí despedirme con un par de ideas, por ejemplo, ahora que te escucho. Pensar un poco en la idea en la idea de que la libertad negativa y este libre desarrollo de la personalidad sería como la ausencia de coerción por parte del Estado o de otros individuos para hacer lo que uno quiera, ¿no? En ese sentido, la libertad política, pues consistiría en en contar con un espacio en el que yo pueda tener la potestad individual de administrar mi vida como mejor me parezca. Ahora, estos límites a la libertad negativa que aparecen en la Constitución, ¿no? Solo tienen justificación si no están basados en modelos de vida. Ese es un punto importante. El Estado, por mucho que esté en contra de la forma de vida que yo tengo, por ejemplo, que consuma cigarrillos, que me guste, no sé, alguna otra clase de vicio o una vida muy alocada o como sea, siempre y cuando yo no cometa una acción criminal en contra de la libertad y los derechos de otro, no tiene derecho a meterse. Entonces, en ese sentido, hacia allá me gustaría un poco ir. Las constituciones liberales y las propias sociedades democráticas contemporáneas que apelan a esta idea del libre desarrollo de la personalidad, tienen como presupuestos la idea de que el mundo es plural. Así que no hay un solo modo de vida adecuado o correcto, sino que cada quien puede tener el modo de vida que mejor le parezca y que no podemos imponer mi modo de vida personal a nadie, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y también creo yo, además de ese gran pluralismo, también hay como una especie de humildad. La humildad de reconocer que la vida humana es contingente y que no hay, digámoslo así, modelos preestablecidos, ¿no? Acerca de lo que significa ser un buen ciudadano o ser una buena persona. Eso también es algo que determina, digámoslo así, nuestra propia elección individual de valores. Y a lo mejor eso puede sonar un poco raro porque, híjole, ¿no? El individuo frente a la sociedad, y ahora le estamos dando mucho peso al individuo. Y eso, yo pienso que es al final de cuentas la lógica misma de las sociedades, ¿no? Por una parte, las tendencias naturales a ser seres sociales, pero también, no habría que negarlo, nuestras propias tendencias antisociales, ¿no? En las que queremos no ser parte de un redil, sino ser distintos como nosotros somos auténticamente, ¿no? Y creo que con esto podríamos llevar algunas buenas reflexiones. Gracias por compartirnos tu expertise esta ocasión, querido José. No, al contrario, y yo finalmente nada más comentar esto que, bueno, yo creo que es curioso porque tampoco es que sea algo tan nuevo, ¿eh? Fíjate, ya con esto quiero terminar. Eh, Piensa, por ejemplo, que en la experiencia comparada, lugares como los Países Bajos, ¿no? Yo recuerdo para mí un choque cultural el estar en Ámsterdam, sobre todo en el Vedlag Area, que es un lugar donde la drogadicción, piensa tú que el cannabis, la prostitución, la eutanasia, todo esto es legal. Ujú. Y bueno, tú ves los índices, por ejemplo, de criminalidad en esos países y son efímeros, o sea, son bajos. Y países donde la reglamentación jurídica es tan extensa, que es lo que te comentaba yo, por ejemplo, México, Ciudad de México, Chiapas, que es un estado con muchísima normatividad promulgada, y bueno, la condición social de vida, es decir, este aseguramiento de un estado democrático, de condiciones democráticas de desarrollar la vida, pues no apuntan así en la realidad. Creo que el mensaje es claro. La sociedad debe de pensar en reformular estos principios que están basados en una idea antañona de ver las cosas. Claro, si tú quieres tener esa forma de vida, pues quizás pensada como te la enseñaron tus abuelos, tus padres, tus tíos, es muy respetable. Lo que no es respetable y lo que no es posible es imponer formas de ver la vida, cosmovisiones del mundo,
a otro ser humano. Y creo que esa es la esencia del derecho. Sí, en ese sentido, ya tal vez para ir cerrando, esa es una de las grandes lecciones que nos muestra el liberalismo, ¿no? El respeto por la autonomía individual y sobre todo eso, considerar que los valores morales no son universalizables, ¿no? En términos privados, como tú bien lo dices. Yo puedo pensar que tener la vida de un filósofo es lo mejor, pero yo no puedo llegar y decirte a ti, si no vives la vida del filósofo, entonces tu vida es un desperdicio o no sabes qué hacer con tu vida. Es decir, no hay un punto privilegiado moral desde el cual nosotros podamos juzgar. Y a veces el Estado, ¿no? Estados como México, que a veces suelen tener esa visión como un poco paternalista. Lo hago por tu bien, te prohíbo que hagas ciertas cosas porque no te conviene, ¿no? Y entonces uno podría decir muy liberalmente, bueno, pero ¿y tú cómo sabes qué me conviene a mí? ¿No? Si yo, y aquí retomo un punto de John Stuart Mill, ¿no? Pone un ejemplo, dice, bueno, si yo quiero tomar cerveza a las 3 de la mañana y aunque esté al lado de un río y pueda yo caerme el de la tienda no me quiere vender porque lo hace por mi bien, pues ahí el inmoral no soy yo, el inmoral es el otro, porque él está tratando de juzgar qué me conviene y qué no me conviene. Aun cuando yo me vaya al hoyo, cuando yo me caiga al río, la persona otra no tiene derecho a imponerme su visión de la vida. No hay derecho de quitarte la sopa Maruchan. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues nosotros nos despedimos por esta emisión. Agradecemos mucho el tiempo que han destinado para escuchar estas someras reflexiones sobre este tema tan apasionante, interesante. Y les invitamos a que sigan esta discusión en la próxima emisión del Rincón de Sísifo, todos los miércoles a las 10 de la mañana por medio de Radio Nach, estación universitaria. Muchas gracias. Pensemos en la posibilidad de Sísifo feliz, un ser que ha quebrantado el designio divino que le acechaba. Pensemos en el despertar de Sísifo. Radio UNACH presentó El Rincón de Sísifo. Escúchanos en la siguiente emisión.